Javier Fernando Uribe Uribe, médico y cirujano, especialista en gerencia de la salud ocupacional, especialización en salud ocupacional y medicina del trabajo. Bienvenidos a la charla sobre el proceso de calificación de enfermedad en el contexto actual de la pandemia en el sector laboral de la salud en Colombia. Espero con esta charla resolver las inquietudes y establecer los criterios básicos que se deben tener para la calificación del origen del COVID-19 dentro del contexto del sector salud. Vamos a dar inicio a los aspectos generales del COVID o del virus COVID-19 para tener un contexto de qué es el virus, cómo se dio, cómo apareció y cuál ha sido su importancia en lo que lleva ahora no solamente en aspectos de salud, sino también de la economía de Colombia y de todos los países del mundo en este momento. Tenemos como generalidad de que el coronavirus se encuentra ampliamente distribuido distribuido e infecta tanto humanos como mamíferos y aves y puede ocasionar diferentes tipos de enfermedades como respiratorias, entéricas, hepáticas o neurológicas. Básicamente el virus está dentro de unas subdenominaciones que ahí las podemos mirar en la diapositiva, y lo que le da o le determina el nombre de coronavirus es porque el virus en su forma externa tiene una forma de corona con una cosa que llaman las spikes o las espigas, que es lo que le da la apariencia como de corona y por eso se denominan coronavirus. El virus inicialmente es de transmisión mamíferos o incluso aves a personas, por lo tanto inicialmente la transmisión del virus se puede determinar como una enfermedad zoonótica, es decir, de transmisión de los animales al hombre, un poco haciendo un paralelo con lo que podemos decir con brucelosis o con leptospirosis o con algunas enfermedades que se llaman de transmisión, siendo el vector primero el animal y el receptor el humano. Esto migra, después vamos a ver, porque el virus cambia de forma de transmisión y ya deja de ser una zoonosis para ser una enfermedad transmisible simplemente. Anterior al COVID-19, que es el virus que tenemos hoy, o el SARS-CoV-2, existieron dos virus de esta misma familia que presentaron también una diseminación amplia y no alcanzaron a ser pandémicos, pero sí endémicos en algunas regiones. El primer virus fue detectado en el 2002, también en China, en la población de Guangdong, y recibió el nombre de SARS-CoV. SARS es síndrome respiratorio agudo severo en inglés. Aquí lo traducimos como síndrome respiratorio agudo severo, nos da esas siglas y le ponemos CoV porque es COVID. Y después en el 2012 aparece otro virus similar, también de la especie COVID, y este se denomina MERS porque fue un síndrome respiratorio que dio en los países del Oriente Medio, en Arabia, en Egipto, en Irak, en Irán. Esa fue otra que se presentó en el 2012. A finales del 2019, China, después de estos dos virus, estableció unos sistemas de vigilancia y unas enfermedades puntuales de notificación obligatoria, como lo hacemos nosotros acá con algunas enfermedades en nuestro país, para determinar o para detectar virus emergentes o reemergentes que no volvieran a salir el SARS-CoV o el MERS nuevamente, o emergentes que volviera a salir un virus diferente, para alertar y hacer la vigilancia rápidamente. Así es entonces que a finales del 2019, en diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China, empezaron a aparecer unos casos que tenían unas características similares a los del SARS y a los del MERS. Esto alertó entonces a los organismos de China, a los organismos de control de infecciones en China, y se hizo un cerco epidemiológico y se detectó que estos compartían algo en común, y era que se habían todos estado en un mercado público donde habían consumido mariscos y otros animales vivos. Por eso es que inicialmente esta enfermedad es zoonótica, porque se transmitió de los animales a la persona inicialmente. Seguimos con las generalidades. Los chinos siguieron revisando o investigando el virus y lograron aislar que el virus tenía una cadena polimerasa
y lo identificaron como un nuevo CoV. O sea, tenía las mismas características genómicas y genéticas de los virus antecesores del SARS-CoV y del MERS-CoV. Entonces, este virus se denominó nuevo coronavirus 2019 por esa razón. Se encontraron o se aislaron, nuevamente, se aislaron en la plaza de mercado de Wuhan 15 muestras que coincidieron, que todas tenían o compartían un genoma genético del virus con un coronavirus del murciélago, y por eso se tiene la teoría inicial de que es una transmisión de murciélago a hombre o de murciélago animal hombre. En la diapositiva mostramos como una diferencia desde el punto de vista estadístico de lo que han sido estas tres presentaciones de los virus. El SARS-CoV inicial 2003 tuvo una distribución de 29 países, afectó a 8.000 personas con 916 muertes. El virus se autocontroló, se controló y hasta la fecha no ha habido rebrotes de esta cepa inicial. El MERS fue igual, en el 2012, 27 países, con 2.254 casos, 800 muertes, y también fue autolimitado y no se han vuelto a presentar rebrotes o brotes de este virus. El virus nuevo que tenemos, que es el SARS-CoV-2, que comparte algunas partes genéticas con los dos virus anteriores, pero es diferente, por eso es una cepa nueva. A la fecha tiene 24 millones de casos con 850.000 muertes, y ha sido ya una distribución mundial. Prácticamente en todos los países del mundo, exceptuando 4 o 5 países nomás, no tienen afectación por COVID. En la diapositiva miramos algunas otras generalidades diferentes que ya hacen que el virus no sea zoonótico, que sea de animales a hombres, sino que ya por su mutación genética del mismo virus ya empieza a haber transmisión de persona a persona. Entonces ya pasa a ser de una zoonosis a una infección respiratoria de contaminación persona a persona. Y la forma de transmisión predominante que siempre se ha descrito durante estos 6 meses que se ha estudiado el virus es que es una transmisión a través de gotas por contacto directo, cara a cara, entre las personas que tienen el virus o poseen o tienen la capacidad de transmitir el virus. La infección puede transmitirse también o se transmite cuando la persona está asintomática, presintomática o sintomática. Y esta es la parte importante, porque en los virus anteriores o en la gran mayoría de los virus, los síntomas se transmiten cuando la persona está en la fase sintomática. Este virus tiene la posibilidad es posible que se transmita desde la parte asintomática y presintomática, lo cual ha hecho que su control haya sido muy complejo y muy difícil. Por eso es que hemos estado en la cuarentena, y es una de las formas de poder atacar la reproducción del virus, y es detectar al máximo posible a las personas que sean asintomáticas para evitar que estén en contacto con otras personas y se esparza o se disemine mucho más ampliamente el virus. Esa es digamos, la justificación en la cual hemos estado todo este tiempo en cuarentena y con los cuidados extremos de estar aislados prácticamente. El tiempo promedio de exposición hasta el inicio de los síntomas es de 5 días. Entonces, esta es la parte importante, porque la persona que permanece asintomática tiene 5 días en los cuales está incubando el virus y está en la capacidad de transmitirlo. Por eso es que la rata o la tasa de infección es mucho más alta que cualquier otra infección, y por eso hace la diseminación tan amplia. El 97% de las personas desarrollan síntomas y lo hacen normalmente en los 11 días siguientes, y lo más común es que los síntomas sean fiebre, tos y dificultad respiratoria. Normalmente el curso del virus es estar expuesto, iniciar síntomas y al 10º día empezar a decaer los síntomas, y generalmente al día 13-14 ya tiene una curación o una limitación muy grande de los síntomas, y puede permanecer con algunos síntomas residuales, pero ya no es positivo para transmitir la infección. El diagnóstico se realiza bajo la detección de la transcriptasa reversa del SARS-CoV-2, o es una prueba que determina una cadena de RNA del virus y se llama RT-PCR Panel para COVID, que en los términos que todos los conocemos y nos han dicho a través de noticias y toda la publicidad es la famosa PCR para el COVID.
seguimos con generalidades del virus. El virus, el 85% del virus es hacer una enfermedad o asintomática o leve. Por eso la gran mayoría de los casos son tratados básicamente con medidas generales, pero con aislamiento, para evitar la propagación del virus. Un 13% o queda más o menos un 20% que se pueden diferenciar entre un 13% severos que requieren algún grado de hospitalización y un 13% críticos que requieren unidad de cuidados intensivos, con una letalidad del 3%. Entonces ahora la gente dice, venga, pero ¿por qué si es un virus leve nos tenemos que estar aislando? Y es porque como la diseminación es tan alta, el 13% que sean críticos y cuidados intensivos es muy alto. Si tenemos en Colombia que tenemos, que llevamos en 600.000 casos, necesitamos por casos críticos necesitaríamos 6.500 camas de cuidados intensivos exclusivamente para atender el COVID, y eso es casi que la capacidad de unidad de cuidados intensivos que tenemos instalada en el país prácticamente. Aproximadamente 5% de los casos de COVID, de pacientes con COVID, y el 20% de los hospitalizados terminan con síntomas críticos en cuidados intensivos, y la tasa de letalidad varía mucho con la edad y con el grupo de vulnerabilidad de personas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Esta es una enfermedad de personas casi siempre adultas, y a medida que avanza la edad, la letalidad va aumentando. Entonces, en la edad de 5 a 17 años, la mortalidad es de 0.3 muertes, menos de una muerte por 1.000 personas. Se puede decir que es 3 muertes por 10.000 personas, mientras que en los mayores y en los mayores hasta 85 años, la muerte puede ser hasta de 300 personas por cada 1.000 casos. Tenemos un grupo de vulnerabilidad especial, y este grupo de vulnerabilidad no hace que sean más propensos a infectarse, porque la tasa de infección no varía con esto, sino que este grupo de personas al infectarse corren un riesgo de que los síntomas sean mucho mayores, puedan llegar de un estado leve a un estado grave o a un estado crítico en un caso dado. Y este grupo es importante porque desde el punto de vista de prevención tenemos que tener cuidado en las medidas y en las normas que tengamos en las empresas para cuidar este grupo de personas. Este grupo vulnerable se ha definido con estas características: mayores de 60 años, personas diabéticas con enfermedad cardiovascular que incluye hipertensión y accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica, virus de la inmunodeficiencia o otras inmunodeficiencias, otras enfermedades inmunodeficientes, cáncer, enfermedades autoinmunes o que requieran corticosteroides o inmunosupresores para su tratamiento, personas con EPOC, enfisema y bronquitis crónica, personas o adultos con asma, malnutrición, en estos casos obesos y desnutrición, y en este caso sobre todo la obesidad es un factor muy importante para el estado crítico de las personas, fumadores y las madres gestantes por el riesgo de hipercoagulabilidad que tienen las madres, y es que esta enfermedad tiene un estado hipercoagulable que las hace un poco propensas a que tengan mayor complicación. Vamos a hablar rápidamente de algunas estadísticas importantes de lo que es el COVID a nivel general poblacional, y vamos a hacer un énfasis también en lo que es el sector de la salud para que miremos la problemática de salud, que es lo que nos compete en esta charla, de cómo determinar su origen, cuál ha sido el impacto de la infección en el personal de salud. Miramos la comparación de cómo vamos a 31 de diciembre, cifras tomadas del Instituto Nacional de Salud y de una página que se llama COVID Visualizer, que está basada en las estadísticas de la Universidad de Johns Hopkins. A nivel mundial, a 31 de diciembre había ya 24 millones de personas infectadas, con 6.8 millones de casos activos, 17 millones de casos recuperados y un total de 850.000 muertes. Hay que tener en cuenta el impacto de esto: son 850.000 muertes en apenas 6 meses que llevamos de pandemia. La letalidad mundial es de 3.46. En Colombia teníamos al 31 de agosto 600.000 casos, 137.000 casos activos, 450.000 casos recuperados, 19.000 muertes aproximadas, con una letalidad del 3.18. La letalidad de nosotros es muy similar a la letalidad a nivel mundial. Esto habla bien del sistema de salud de nosotros, y habla bien de cómo las entidades gubernamentales afrontaron la epidemia, porque estamos un poquito por debajo de la letalidad a nivel mundial, lo que quiere decir que el manejo de la pandemia, desde el punto de vista estadístico, ha sido adecuado.
Vamos a ver los datos específicos del sector salud para Colombia. De ese total de 600.000 personas que teníamos activas al 31 de agosto, perdón, infectadas al 31 de agosto, el 1.43 de esas personas correspondían al sector de salud, es decir, 8.718 casos del sector salud que han sido considerados como positivos para el COVID-19. Más adelante vamos a ver qué se considera un caso positivo, qué es un caso y qué es una persona del sector salud, porque cuando hablamos del sector salud no hablamos solamente de médicos y enfermeras o personal paramédico, sino todas las personas que están alrededor de la prestación del servicio a nivel hospitalario. Casos directos de esos 8.000 son 5.800 casos directos, quiere decir que han sido calificados por solo hecho de ser de salud como enfermedad laboral. De esos 8.000 casos, hay 1.300 casos que son, a pesar de ser del sector de salud, no hay un nexo que se hubiera, determinado y se consideraron casos como de riesgo comunitario, o sea, adquiridos fuera de su oficio, fuera del sector hospitalario. Hubo 44 casos importados, o sea, que vinieron de otra parte cuando estaba iniciando la pandemia y venían de otro país. Y a la fecha tenemos 8.200 casos ya recuperados y ese total de casos a hoy, 31 de agosto, tenemos 464 casos activos en este momento. Ese total de casos, 60 han sido casos mortales. De esos 60 casos mortales, 31 han sido directos, quiere decir que fueron relacionados directamente por la labor del oficio de la salud o de estar en el ambiente de salud, que se contagiaron, se consideraron enfermedades laborales. Se atribuyen en este momento 31 casos directos, 15 casos mortales. De esos casos que vimos que eran 1.300 comunitarios, hubo 15 casos que fueron mortales, que no se consideran como enfermedades laborales, no se consideran directos a la salud, y hay 14 casos que aún no se ha determinado por qué ha sido la causa de la muerte. De los 8.000 casos, casi 9.000 casos de salud al 31 de agosto, 612 fueron asintomáticos, 97 fueron de manejo en casa, 2% fueron hospitalarios y la tasa de letalidad fue del 0.6, comparado con la tasa general en Colombia que fue del 3.2, 3.18. Digamos que habla de que hay dos cosas. Una, o el sector salud se protegió y utilizó muy bien todas las medidas de protección y por lo tanto los casos severos y fallecidos son pocos, o se hizo un buen manejo de todos los casos de las personas o población vulnerable que hizo que esta tasa de letalidad o fallecidos fuera mucho más baja que lo del sector que el sector general. En la diapositiva 17 vemos los cargos específicos en los cuales, o los oficios en los cuales más se han presentado casos positivos en el sector salud. Auxiliares de enfermería con 2.900 casos, médicos con 1.300 casos, enfermeras con 1.100 casos. Recordemos que en Colombia la enfermería es una enfermedad profesional y las auxiliares son una enfermedad técnica o es una carrera técnica, entonces se hace la diferenciación. Personal administrativo 900 casos, aseo 360 casos y en estudio 344. Estos casos son de casos positivos del total de los casos que vimos arriba de 8.700. Acuérdense que de esos hay un porcentaje que sí se ha declarado que son directamente laborales y en esa distribución hay diferencia porque entonces las enfermeras siguen siendo, las auxiliares de enfermería siguen siendo el mayor número de casos positivos con 2.100, los médicos con 954, enfermeras con 524 y aseos con 241. Hay una diferencia grande entre esta diapositiva 17 y la 16 y es que el grupo de los administrativos para los casos que son asociados directos al sector salud desaparecen. O sea, vamos a ver más adelante que la definición del sector salud incluye también esas personas, pero en las estadísticas se están diferenciando y los del sector administrativo no están cayendo dentro de esta estadística. En la diapositiva 18 vemos la distribución de los casos que se han considerado mortales directos y vemos que 24 son médicos y 15 son auxiliares de enfermería. Ahora, ¿por qué hay más casos en enfermeras que en auxiliares, que en médicos, que en enfermería? Y hay dos cosas para definir ahí. Primero, la población de auxiliares de enfermería es mucho mayor que la población de médicos y de enfermeras. Digamos que por cada enfermera pueden haber 3 o 4 auxiliares en un turno, incluso por cada médico hay
o por cada 2 o 3 médicos hay una sola enfermera, pero hay 4, 5, 6 auxiliares de enfermería. Entonces una población mayor que los médicos y las enfermeras profesionales. Y lo otro podría, y eso pues habría que entrar a revisarlo de una mayor forma, es cómo ha sido los elementos de protección en los diferentes oficios, qué tan efectivos o no han sido su utilización y qué tan efectivo no les ha llegado a los diferentes grupos de oficios. Eso habría que mirar. La diapositiva 19, vamos a entrar ya en la determinación específica de lo que es el origen de la enfermedad laboral. Vamos a mirar aquí en esta última parte ya de la exposición o de la presentación cuáles son los elementos que se tienen para que esos casos que hemos definido como laborales, como directos en la estadística del Instituto Nacional de Salud, que son 5.000 casos, de 8.000 casos que se han presentado en el sector salud a 31 de agosto, hayan sido o se consideran positivos. En la diapositiva 20 y de la 20 en adelante vamos a ver unas definiciones que llamamos definiciones operativas. El Instituto Nacional de Salud, o INS, es un organismo adscrito al Ministerio de la Salud y es un organismo que es técnico y es un organismo que se encarga de hacer lo que es vigilancia e investigación de las enfermedades, no solamente las enfermedades transmisibles, sino de cáncer y de otro tipo de diferentes enfermedades y el estudio pues, de lo que es la parte del comportamiento de salud de toda la población colombiana. En este caso, el Instituto Nacional de Salud tiene a su cargo lo que es la elaboración de la guía para la atención del COVID-19 o del SARS-CoV-2, la enfermedad pues, que tenemos ahora. Y da unas definiciones operativas específicas, primero para determinar lo que es el nexo epidemiológico, o sea, cuando una persona se considera que pueda estar en riesgo o su caso esté asociado a alguna actividad de acuerdo a unas definiciones que tenemos a continuación. Entonces, la transmisión local comunitaria, en la última guía, que es del 23 de julio, esta es una nueva definición operativa y define a Colombia, define los municipios de Colombia de acuerdo al nivel de casos que tengan positivos con respecto al resto de la población y los diferencia en leves, moderados o altos. Toda persona que esté en un municipio conviva o viva en un municipio moderado o alto, de entrada tiene una transmisión local comunitaria y se considera que está en alto riesgo de adquirir la infección. Esta es una definición nueva que trajo la guía de julio y esto cambió un poco la definición de lo que era el caso comunitario, tenía que tener riesgo o no, sino toda persona que esté con infección respiratoria y esté en un municipio de alto riesgo se considera que pueda ser positiva para COVID. Estos niveles o el grado o la caracterización de los municipios la hace el ministerio y la actualiza todos los martes en su página. En la diapositiva 21 vemos la definición operativa para contacto estrecho, y contacto estrecho lo diferencian en 3 tipos de contactos. El primero es contacto estrecho comunitario, es aquel en el cual yo estoy en contacto con una persona que ya está confirmada positiva y estoy a menos de 2 metros de ella, por lo menos en 15 minutos, sin utilizar tapabocas. Si estoy en esa definición, me considero que es un contacto estrecho comunitario y es alto riesgo de tener posibilidad de desarrollar la infección. No solamente con la persona, sino con las secreciones o fluidos o las mascarillas o los elementos que la persona haya utilizado, porque sabemos que el virus se transmite por gotas de persona a persona, pero igualmente el virus también, las gotas pueden quedar en algunas superficies y contaminar, lo que se llaman fomites. Entonces, si la persona tose o estornuda encima de un plato, encima de un cubierto, en el vaso, o tomó del vaso y en este quedó saliva, o utilizó un tapabocas y se sonó y estornudó con el tapabocas, o utilizó una camisa y con la camisa estornudó, los virus van a quedar ahí y está definido algunas superficies donde los virus pueden durar hasta 72 horas como el plástico, de 4 a 6 a 8 horas como en la madera o el metal, y entonces hay que tener precaución porque si yo estoy en contacto en una vivienda donde haya personas contaminadas y no hay un buen aseo, una buena desinfección o un buen lavado de manos para evitar esa transmisión a través de las manos y los vómitos, entonces se considera de riesgo.
En la diapositiva 22 vemos otra definición de contacto estrecho, que es el contacto estrecho en el transporte, y es aquellas personas que tienen que por su oficio medio de transporte, tanto de aviación como de transporte terrestre, estar en contacto con un pasajero o una persona no protegida en un rango de 2 asientos, por lo menos por 15 minutos. La otra definición de contacto estrecho es la definición de contacto estrecho en el personal de salud. Y aquí es un concepto muy importante y es, el personal de salud está permanentemente en contacto con la persona de COVID. Eso no lo hace de riesgo. Lo hace de riesgo y en todas las definiciones lo muestra es cuando la persona estuvo en contacto con algún procedimiento, que estuvo en intubación, que tuvo una endoscopia, que tuvo que hacerle un procedimiento, una punción o algo, o cuando yo le hice el examen físico, cuando le estaba haciendo el examen tomándole el examen el aspirado nasofaríngeo, o cuando estuve recogiendo las ropas del personal que es del aseo, o cuando estuve llevando o disponiendo la parte alimenticia en el personal de la alimentación, estuvieron en contacto con alguna persona comprobada COVID, pero no utilizó los elementos de protección personal que los lineamientos del ministerio determinó para cada actividad específica. Lo esencial, de acuerdo a los niveles, son mascarilla, antifluidos, careta y bata antifluidos para las que son de examen y de atención básica, y los que son ya hospitalarios, unidad de cuidados intensivos, es el traje completo de antifluidos, mascarilla N95, caretas y entonces pues el uso de guantes. Cuando yo estoy en contacto en el hospital, en mi actividad, y no utilizo estos elementos de protección personal, me considero un nexo causal para desarrollar la infección. La otra definición operativa son los de alta movilidad en virtud de su salud ocupacional. Y esto lo enlazamos con la diapositiva 20, donde decíamos transmisión local comunitaria, y es que ya hoy, por el hecho de yo estar en un municipio de alto nivel de COVID, me considero ya de riesgo. Y eso también, si mi oficio requiere que yo tenga que hacer movilidad para desplazarme, sobre todo en transporte público, tengo un alto riesgo de tener la infección. Entonces, por dar un ejemplo, en Medellín o en Bogotá, yo me tengo que desplazar vivo en una población en la cual tengo que coger un bus alimentador, montarme en el Transmilenio, aquí en Medellín montarme en el metro, en el metro, bajarme, tomar otro alimentador para llegar a mi oficio. Eso se considera alta movilidad en virtud de mi ocupación, y eso enlaza con con la definición de transmisión local comunitaria y aumenta entonces el riesgo de ser posible contacto de COVID. Entonces, todos esos casos se consideran ya hoy, bajo esta nueva guía del 23 de julio del INS, como comunitarios. A partir de la diapositiva 25 y en las que siguen, vamos a tener una definición clara de lo que es un caso. Cuando yo voy a hacer calificación de origen, tengo que tener dos cosas fundamentales. Una es que tengo una enfermedad diagnosticada como tal, para poder eso enlazarlo o hacer el nexo o poder tener relación con la exposición al riesgo que me vaya a poner. Entonces, para la definición de COVID-19, el INS, el Instituto Nacional de Salud, y esto lo recogen los lineamientos del ministerio, definió claramente qué es COVID o qué es caso de COVID para las diferentes situaciones que tenemos. El primero es caso probable, caso 1, que es una infección respiratoria grave, que es la que requiere manejo hospitalario, tanto en hospitalización básica o en urgencias de observación, o va a quedar en cuidados intermedios o va a quedar en cuidados intensivos. Entonces, todo el paciente que sea de manejo hospitalario y que tenga una infección respiratoria aguda, se define caso COVID si tiene la prueba de laboratorio PCR o antígeno positiva o tiene un nexo epidemiológico confirmado. Por eso era importante mirar las definiciones operativas de nexo epidemiológico. Entonces, yo soy una persona de alta movilidad, soy una persona que me tengo que desplazar y coger 2, 3 buses, o soy una persona que soy del trabajador manejo un bus directamente, o estoy en un municipio de alta infectación de virus. Ese es un nexo epidemiológico. Así no tenga la prueba, si tengo una infección respiratoria grave y tengo que estar hospitalizado, me considero caso positivo. Listo. Para el caso 2, la infección respiratoria es una infección respiratoria leve que es de manejo en casa
Recordemos que este es el 85% de los casos que se presentan de COVID, pero para este tiene que tener la prueba positiva, no basta el nexo causal, que es que yo convivo con una persona que estuvo con COVID, o estuve en contacto con unas personas en el trabajo con COVID, o estuve reunido con alguien que aparentemente tenía COVID, no vale el nexo epidemiológico ya. Tiene que tener la prueba de PCR o de antígeno positiva para yo denominar los casos. Entonces, el 85% de los casos que tenemos nosotros en Colombia, que son infecciones respiratorias leves, que son de manejo en casa, si no tienen la prueba positiva, no se consideran casos para COVID. El caso 4 es el muerte por COVID, y ahí también aplica el nexo epidemiológico, tal cual lo vimos en el caso 1 y le vimos las definiciones, o que haya tenido la prueba PCR o antígeno previo a la muerte, o si se murió y no tenía la prueba y apenas se la van a realizar, que se le hagan dentro de las primeras 6 horas de muerto para que se pueda tener alta probabilidad de que pueda dar un resultado fidedigno. Aparte del nexo epidemiológico, el caso 4, que es de muerte, también tiene otra anotación, y es que si la persona tenía desde el punto de vista clínico una alta certeza por la radiografía, por exámenes de laboratorio que tuviera ferritina, PCR, dímero D, o tuviera linfopenia o trombocitopenia elevados, tuviera alteraciones en estos exámenes y radiografías típicas de infiltrados pulmonares de COVID, se puede considerar caso 4 positivo si no tenemos el nexo claro o si no tenemos la prueba positiva. Y el último caso, que es el caso 5, es el caso que es el asintomático, que estuvo en contacto con alguna persona o en alguna entidad o en alguna interrelación con alguien que fuera positivo y requiere que se haga la prueba. Estos casos, a la luz del último lineamiento del ministerio, son casos que se van a considerar por el solo hecho de haber estado positivo en mi núcleo familiar. Con una persona que resultara positiva, me considero positivo o me considero de manejo positivo para el efecto de aislamiento desde el punto de vista de prevención. Pero para caso no se considera positivo, tendría que hacerle la prueba. ¿Y a quienes se les hace prueba en estos casos? A las personas que tengan un vínculo laboral que requiera una incapacidad específica, y hay que hacerle la prueba para poderlo confirmar. En el slide 28, en la diapositiva 28, tenemos los criterios que normalmente utilizamos para la calificación del nexo causal entre las patologías, entre una enfermedad y su oficio laboral. Y entonces tenemos básicamente 4 criterios que siempre utilizamos, que es el ocupacional, el jurídico, el epidemiológico y el criterio del laboratorio biológico. En el criterio ocupacional, básicamente lo que hacemos es determinar la profesión o el oficio, la dependencia del modo de producción o el tipo de producción al cual está expuesta la persona, la historia ocupacional de exposición, si hay mediciones ambientales, cómo ha sido el nivel del riesgo, y la comparación con los límites permisibles, si están por encima o por debajo, es decir, comprobamos que exista o no una exposición a un riesgo específico. En este caso con el COVID, si yo estuve por la definición del nexo epidemiológico expuesto a alguna persona positiva, o si por el medio, en este caso de salud, me vi trabajando directamente o atención con pacientes COVID positivos, ya ese es para nosotros el riesgo ocupacional para determinar el origen. El criterio epidemiológico es todo lo que es desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia, la relación entre la posible enfermedad y la exposición al riesgo. En este caso, pues está definido que la transmisión del COVID se hace persona a persona a través de gotas o a través de fomites de una persona que estuvo contaminada o está infectada con una persona que no tenga la precaución o los elementos de protección específicos. El criterio biológico en este caso es la definición que tuvimos de caso 1, caso 2, caso 4 y caso 5, en el cual se tiene o el nexo epidemiológico o la prueba PCR positiva para determinar que la enfermedad realmente existe. Hago una aclaración acá, y es que no hemos hablado, cuando hablamos de caso 1, 2, 4 y 5, no hablamos de caso 3, porque el caso 3 era un nexo epidemiológico posible, y eso a la luz de que ya cambiamos la fase de la pandemia a un país con
el virus en tránsito, ya todo lo que se considera en municipios de moderado o alto se consideran positivos, entonces por eso desaparecieron los casos 3. Entonces tenemos caso 1, 2, 4 y 5 nomás. En la diapositiva 32 tenemos la determinación del criterio jurídico y aquí nos vamos a tener un poquito, y de aquí para adelante es donde tenemos que tener, digamos, el énfasis en cómo se declara la enfermedad laboral, porque básicamente es por el criterio jurídico en nuestro medio. Entonces tenemos la legislación vigente, que es el decreto 1295 del 94, que determina la organización y administración del sistema de riesgos profesionales, donde nos dice que toda enfermedad es de origen común hasta que se demuestre que es laboral. En el artículo 12, el decreto 019-2012, que es el denominado ley antitrámites, que es el artículo 142, que determina los niveles de oportunidad, instancias y los días para determinar el dictamen de la enfermedad y las fases de notificación. La ley 1562, que modifica el sistema de riesgos laborales, que si vamos a mirar que nos define qué es una enfermedad laboral. El decreto 1352, que está incluido dentro del decreto reglamentario único 1072, que establece el funcionamiento de las juntas, y ahí básicamente lo que nos dan son los elementos que tengo que tener yo para hacer el proceso de calificación, para demostrar el nexo de causalidad, y el decreto 1477, que es la tabla de clasificación de enfermedades laborales, que este es el que hacemos énfasis porque fue el que cambió con los decretos de emergencia. ¿Y cuáles son los decretos de emergencia que cambiaron la tabla 1477? Son el decreto 538 y el decreto 676 de 2020, expedidos bajo los decretos de emergencia económica, y que modificaron la tabla para definir que la enfermedad se calificaba, en las personas de salud se calificaba diferente a la enfermedad que no fuera del personal de salud. En la diapositiva 33 tenemos una generalidad, y es que el régimen laboral en Colombia, la ley 100 en Colombia estableció básicamente dos tipos de régimen común y régimen laboral, y esa separación en la implementación de la ley 100 creó que fueran dos sistemas muy diferentes. ¿Por qué? Porque las prestaciones tanto asistenciales como económicas de un régimen al otro son completamente diferentes, y entonces hay una cierta favorabilidad en cuanto a la prestación asistencial y sobre todo la prestación económica al trabajador por el régimen laboral, y eso conlleva a que haya unos ciertos problemas y haya unos baches en el proceso de definición y de atención cuando no está definido o está claramente definido si es de origen común o si es de origen laboral. Eso le da que el peso jurídico sea, digamos, en este caso, el peso mayor al momento de hacer la definición del nexo o no de causalidad. En la diapositiva 34 tenemos lo que es la definición de enfermedad laboral por el decreto 1562 de 2012, que está actualmente vigente, que nos dice que una enfermedad laboral era contraída como resultado de la exposición a factor de riesgo inherente a la actividad laboral o al medio en el cual el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno determinará en un plazo prudencial la tabla de enfermedades laborales, y entonces el gobierno muy diligente en el 2014 sacó el decreto 1477, que es la tabla de enfermedades laborales. En la diapositiva 35, esa tabla de enfermedades laborales definió que la enfermedad laboral tenía básicamente dos divisiones, que eran las enfermedades o la tabla de enfermedades por agentes de riesgo para facilitar la prevención, y el grupo de enfermedades para determinar el diagnóstico médico de los trabajadores. Y este es importante, este segundo, porque aquí dividió las enfermedades en enfermedades tipo A y tipo B. Enfermedades tipo A, que por el diagnóstico son enfermedades directas y no necesitan calificación en primera oportunidad, y enfermedades tipo B, en las cuales yo tengo que asociar la enfermedad con el factor de riesgo y determinar en esa causalidad, que es la presencia de un factor de riesgo, la presencia de la enfermedad diagnosticada médicamente, y la relación que exista de modo, tiempo, lugar en estas. Entonces ahí le aplico los criterios que vimos anteriormente: ocupacional, biológico y epidemiológico. En la diapositiva 36 tenemos entonces esas enfermedades, ese listado que sacó la tabla, el decreto 1477, la tabla de enfermedades laborales, las divide en enfermedades en la parte A y en la parte B. La parte A, las enfermedades laborales directas. Entonces, estas enfermedades, de acuerdo con la tabla, solamente se necesita el diagnóstico y elimina la calificación en primera oportunidad. Quiere decir que yo tengo el diagnóstico y con eso hago una calificación de origen laboral. Y tenía básicamente 4 enfermedades definidas, que son asbestosis, silicosis, neumoconiosis y mesotelioma maligno por exposición a asbesto.
Hay otro grupo de enfermedades que son las enfermedades de la parte B, que es un listado de 243 enfermedades asociadas a unos factores de riesgo y a unas actividades comerciales. Entonces, yo tengo el factor de riesgo, tengo la actividad comercial y tengo la enfermedad. Eso me da un nexo de causalidad. Yo demuestro que la exposición es suficiente en el tiempo y sobre encima de los límites permisibles y determino que hay una enfermedad laboral. Eso hacemos hoy en día, digamos, con las enfermedades de tipo biológico. Entonces, yo tengo una enfermedad que es la influenza, que es del virus de la influenza y que tiene en este listado de enfermedades de médicos, paramédicos, asilos, guarderías, prisiones, escuelas, personal de centros de entrenamiento, otros, en los cuales si se presenta la actividad, yo ambientalmente determino la presencia del virus y la persona tiene el virus, lo puedo determinar por nexo de causalidad como enfermedad laboral. Listo. Así tendríamos que calificar el COVID-19 si no hubiéramos hecho el cambio que hizo la legislación con los dos decretos que sacó de la emergencia económica. Entonces, el decreto de emergencia económica cambió esta forma de la calificación por incluir la enfermedad no en la parte B, sino en la parte A de enfermedades directas. Entonces, el decreto 538 del Ministerio de Salud del 12 de abril de 2020 estableció que las personas que laboran directamente en salud, incluyendo personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de la enfermedad, se consideran que son personas que si tienen COVID como enfermedad tipo de enfermedad directa. Y no se requiere la calificación en primera oportunidad, o sea, diagnóstico, persona que trabaje ahí, directamente laboral. Ahí quedó un bache y no quedó bien lo del nexo de causalidad, entonces el gobierno sacó un decreto reglamentario adicional. El decreto 676 modifica el artículo 4 del decreto 1477 y señala que en la sección 2, en la parte A, se anexa la enfermedad contraída por los trabajadores del sector salud, administrativo, aseo, vigilancia, apoyo con una enfermedad de tipo directa. Entonces, hace una modificación y en la diapositiva 43 vemos que la enfermedad del COVID-19 queda incluida dentro de las enfermedades tipo A, o sea, las enfermedades directas, en las cuales solamente se necesita el diagnóstico ser de la actividad que el ministerio definió como específica para la adquisición de la enfermedad y se obvia la calificación en primera oportunidad, o sea, se hace el dictamen de manera directa. ¿Esto con qué objetivo lo hizo el ministerio? ¿O por qué? Básicamente para evitar esos baches en los cuales habría que hacer un dictamen, habría que hacer todo un proceso de calificación que normalmente puede durar en Colombia hasta más de un mes, generalmente menos de un mes, muy pocas veces se hace un posible dictamen de una enfermedad cuando uno tiene todos los elementos posibles y más ahora con las dificultades que hay. Entonces, digamos, el espíritu del ministerio era agilizar, es decir, si yo tengo el diagnóstico y tengo el grupo económico específico, lo califico directamente como enfermedad tipo A y tiene derecho a todo lo que es la prestación asistencial y económica derivada de la enfermedad. Entonces, en la diapositiva 44 encontramos que la enfermedad quedó adicionada como COVID, virus identificado o virus no identificado 071 o 072 con los trabajadores del sector administrativo, vigilancia, aseo y servicios directamente de atención para COVID. En la página 45 hacemos un resumen de lo que entonces se necesita para hacer la calificación como de origen laboral. Entonces necesitamos básicamente dos criterios. Una, que la enfermedad esté diagnosticada bajo los criterios que ya tiene la guía de la INS o el Instituto Nacional de Salud y que el trabajador esté dentro de unas definiciones de trabajador de salud. Entonces se necesita el criterio para caso 1 y 2, para caso 1 y 4 que tenga la prueba o el nexo epidemiológico, para el caso 2 o 5 que tenga la prueba positiva siempre de antígeno o PCR y ya ahí tengo el diagnóstico específico. Eso correspondería a los que tienen la prueba positiva U071 y los que tienen solamente el nexo epidemiológico para los casos 1 y 4 U072. Y que el trabajador esté dentro del personal de salud, incluyendo administrativo, aseo, vigilancia, apoyo, que preste servicios diferentes de atención, prevención, diagnóstico y atención de la enfermedad. Si tengo esos dos requisitos, hago de una vez el dictamen porque no necesito más pruebas para hacer la calificación y de una vez, por primera instancia, sale la calificación.
En la diapositiva 46 se obvia la calificación en primera instancia y de acuerdo a las guías, si yo tengo, el caso 1, 2, 4, 5 ya definido y soy del personal que definió el decreto 676 y el decreto 66 de personal de salud, ya de una vez se califica la enfermedad como laboral. Igualmente se deben respetar los procedimientos que tiene establecido el decreto 019 en el artículo 142 y los establecidos en el 1072 que tiene lo que es el manejo de juntas para el debido proceso. Eso es, tengo que emitir un dictamen, informar a las partes, porque de todas maneras, aunque se obvia la primera oportunidad, la primera instancia y la segunda instancia, que son la Junta Regional en primera instancia y Junta Nacional en segunda instancia, siguen vigentes y las partes interesadas, ARL, EPS, AFP, trabajador o empresa, cualquiera, en su momento puede establecer un tipo de controversia para determinar que la enfermedad no fue de tipo laboral y iría ya entonces a las juntas regionales. En la diapositiva 48 tenemos como conclusión, digamos, algunas inquietudes o dificultades que se presentan para la calificación. Y una de las principales es, como se obvia la primera oportunidad de calificación, y eso los hacen los entes de la Seguridad Social, que son ARL, EPS y AFP, ha habido dificultades en quién emite el dictamen y quién hace ese diagnóstico y quién hace ese manejo inicial, porque la puerta de entrada de la infección de la persona puede ser con infección, puede ser a través de la EPS o a través de la ARL, y uno o el otro puede mandarle el examen, y ahí es donde ha habido cierta, digamos, dificultad en quién va a expedir el dictamen de la calificación o quién asume el proceso de calificación, así sea directo, para que emita el dictamen. Otro, digamos, atranque, otro problema grande que ha tenido el proceso de calificación es el acceso a las historias y sobre todo el acceso al resultado de la prueba y el acceso de las personas a la toma de la prueba. Porque en ciudades grandes donde están los laboratorios habilitados para la toma de las pruebas, ha sido más fácil, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero en ciudades donde no tienen laboratorios habilitados para hacerse pruebas, las pruebas las tiene que hacer la dirección local, hacer todo el proceso para enviarlo a Bogotá o a la ciudad más cercana para que hagan, o a los laboratorios aprobados para que hagan el resultado y después remitir el resultado de la prueba a la entidad local para que se lo entregue a la persona. Eso es un trámite que, como hemos visto en las noticias, hay veces o se pierde la prueba por mal enviada, por mal remitida, por mala marcación, por no haber adecuadamente llevado a la cadena de frío, o simplemente el examen o el resultado nunca le llega a la persona y la persona se mejora, como el 85% de los casos son leves, la persona se alivia, se mejora, pasan los síntomas y se queda muchas veces sin calificación porque no queda con el resultado de la prueba. Lo otro es que mientras se determina el dictamen o mientras llega la prueba, la continuidad del manejo por ser personal de salud, ahí hay un bache o una zona gris donde la EPS dice que lo maneja la ARL, la ARL dice que todavía no tiene la prueba que lo maneja la EPS y hay casos que se ven todavía donde la persona queda entre si me maneja el uno, si me maneja el otro y queda, digamos, muchas veces sin atención adecuada. El otro es que la notificación de las entidades, digamos, ha sido demorada porque, digamos, los casos son demasiado diarios. Uno dice, llevamos 8.700 casos y 5.000 confirmados, pero eso para nuestro sistema y para hacer todo el proceso de notificación no es fácil. Eso casi que duplica o casi que es la mitad de las enfermedades que se diagnostican laborales completas en todo un año. Y lo otro es, queda la inquietud y queda la duda porque el decreto 676 dice que hay un artículo transitorio donde las ARL reconocerán hasta que pase la emergencia las pruebas. No sabemos entonces si la enfermedad va a quedar definitivamente y la modificación va a ser solamente por la emergencia o hasta que pase la emergencia o si va a continuar de manera permanente como incluida dentro de la categoría A, y eso generaría a posterior, apenas pase la epidemia, que no tenemos todos los casos activos, digamos un desbalance entre lo que yo tenga que exigir o hacer para calificar una varicela, una tuberculosis, una influenza H1N1 frente a lo que tenga que hacer contra una enfermedad COVID en época no pandémica. Bueno, básicamente será lo que tenemos para
para esta charla respecto a lo que era el proceso de calificación de la enfermedad COVID-19 en el sector salud, en el sector laboral. Y a manera de conclusión, básicamente, entonces, para hacer el diagnóstico de enfermedad laboral se necesita un diagnóstico y se necesita que la persona esté definida dentro del grupo de trabajadores que definió el gobierno y que son básicamente el personal de salud que está de frente a la atención del COVID, más el personal de apoyo que hace que el servicio se pueda prestar, que es personal de seguridad, aseo, alimentación y administrativos. Y si tienen o caen en la definición de uno de los casos que estableció la guía de la INS, de la INS, Instituto Nacional de Salud, como caso 1, 2, 4, 5, con eso es suficiente para que tenga la calificación como de origen laboral. Bueno, mi mensaje con respecto a esta nueva modalidad de la Semana de la Salud Ocupacional es, esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que empezar a afrontar otro tipo de afrontar otro tipo de cómo llegar a las personas, de cómo llegar masivamente, de cómo cuando nos podemos reunir en un grupo amplio de personas a discutir un tema específico, no cómo tenemos que llegar o poder generar y seguir generando el conocimiento y seguir generando las inquietudes y seguir generando otros cuestionamientos que nos da el día a día en el quehacer de nuestra profesión y de todo lo que es la parte preventiva. Esta nueva modalidad hay que aprender a manejarla, hay que aprender a disfrutarla, hay que aprender a habituarse a que vamos a tener que seguir haciendo no solamente desde la Semana de la Salud Ocupacional, sino desde el trabajo, desde incluso las mismas reuniones familiares. La virtualidad nos llegó, nos llegó de sopetón, la tuvimos que empezar a afrontar de una manera pues casi que impuesta, y llegó y difícilmente se va a ir, y posiblemente vamos a seguir en la gran mayoría de las actividades de la vida diaria utilizando este tipo de herramientas y este tipo de formaciones para el quehacer diario, no solamente desde lo laboral, sino desde lo personal y desde lo educativo.